¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más en nuestro programa Lenin Plaza Presenta. Como siempre, les decimos que activen la campanita, denle un me gusta y por supuesto suscríbanse. Gracias a todos los que están haciendo posible que este canal pueda irse difundiendo poco a poco y que llegue a más personas. Queremos agradecer a Radio Modular en los 92.7 en señal abierta y en HF en Facebook. También a Radio Caribe en los 95.1 y 95.3 en señal abierta para las 5 provincias que cubre a nivel del país. Por supuesto también a Esmeraldas Channel y a Lubinace Radio. Hoy hablaremos nuevamente de la situación política y social del Ecuador. Pero antes, veamos lo que nos trajo la Deutsche Welle, la DW, sobre esta situación en la que nos referiremos. Ecuador, que alguna vez fue un símbolo de estabilidad y crecimiento económico de la región, atraviesa ahora una crisis profunda. La violencia de bandas y el narcotráfico han dejado huella, afectando incluso al turismo, y con ello a quienes dependen de él para subsistir. Es el caso de Jesús Chávez, un vendedor de artesanías que anhela mejores condiciones de vida. Estamos sobreviviendo, no viviendo, sobreviviendo. Tratamos de tener menos gasto porque también tenemos menos ingresos. Entonces, a veces también la familia tiene que, toda la familia trabajar para poder tener el sustento económico. Quisiera que trabaje para todo el país, quisiera que traiga más turistas, para que haya más trabajo para nuestros hijos, para nuestros nietos que vienen. La crisis de seguridad y el complicado panorama económico han provocado una fuerte desaceleración del PIB. De un crecimiento superior al 6% en 2022, cayó en 2024 hasta apenas un 0,3%. Para 2025, la previsión es del 1,2%. Con una deuda elevada y una fuerte dependencia de créditos internacionales, el presidente en funciones, Daniel Noboa, ha optado por medidas de austeridad. La eliminación de subsidios ha encarecido el combustible, mientras que una crisis energética, agravada por la sequía extrema, ha aumentado la frustración social. Según el Banco Mundial, alrededor del 33% de la población en Ecuador vive actualmente por debajo del umbral nacional de la pobreza. Y para hoy conversaremos con Lolo Echeverría, es un destacado analista político y social del Ecuador. Lolo Echeverría ha sido director de noticias de algunas cadenas de televisión del país. Actualmente es articulista del diario El Comercio y es uno de los analistas políticos más reconocidos que tiene el Ecuador. Pero en sí, usted, ¿cómo ve al Ecuador este momento políticamente? Queremos escuchar sus opiniones. Buenas tardes, Lenín. Un gusto estar contigo. Deseo que tengas suerte con tu canal. Un saludo también para los que te siguen. Mira, pienso que en este tiempo lo que hemos tenido es buenas señales y algunas señales también preocupantes. Buenas señales, por ejemplo, que el gobierno haya conseguido una mayoría en la Asamblea, porque eso le permite gobernar. Eso le permite eliminar el pretexto de tantos gobiernos de que no les permiten gobernar. Eso es bueno. Ahora, es conveniente que esa mayoría tenga cierta estabilidad, porque si no lo que podemos tener es una mayoría que dura poco tiempo. En ese tiempo se aprueban algunas leyes y después se deshace la mayoría. Esto es parte de la volatilidad de la política y la crisis de los partidos. Ojalá que vaya eso corrigiéndose. Ahora, lo que todavía se ve preocupante es que en cierta medida se mantiene la polarización que dominó la campaña electoral. Eso es malo para el país, porque la polarización lo que hace es dividir al país en bandos y dos bandos que no tienen posibilidades de encuentro. Polarizar es que se ubican en los polos, no se ubican en el centro, en un terreno, digamos, común. Y esto es malo para la política porque entonces todo se mira como si fuese en blanco y negro. O es blanco o es negro,
o es bueno o es malo, pero no hay esa zona gris en donde pueden coincidir todos los partidos, donde pueden coincidir los que votaron a favor y los que votaron en contra. Entonces, si continúa la polarización, eso no le va a hacer bien al país porque eso hará que la gobernabilidad dure poco y que siempre haya un discurso divisionista que le dice al país, le dice al ciudadano, esto es bueno de un lado y del otro lado, esto es pésimo, esto es malo. Y el ciudadano sin conocimiento suficiente no sabe cómo orientarse. En esas condiciones son decisiones racionales las que se toman, sino emocionales, por adhesión emocional a un bando o a otro, pero no por examen de la realidad que le permita formar un juicio certero, Lenin. Usted ha tocado algo que es muy importante, el tema de la polarización y con su experiencia, yo quiero profundizar un poco más. A lo largo de la historia republicana del Ecuador, siempre ha habido polarización. Recuerda usted los liberales y conservadores. Después en esta etapa, después del 79, hemos tenido rivales como los social cristianos, el Partido Roldosista, la izquierda democrática, la democracia popular. Pero ahora se vemos una polarización donde la discusión siempre ha estado ausente, pero ahora se le ha incrementado el tema del odio. Hay mucho odio y es muy peligroso para el Ecuador. ¿Hacia dónde caminamos? Y si se le puede poner ahí, ¿qué ha contribuido para que esa polarización haya ido más a el odio y se pierdan las ideas? Bueno, para echar mano del pasado que nos ilustra algo, yo difiero un poquito de lo que tú has señalado. Es decir, las luchas de conservadores y liberales eran muy duras, eh, chocaban con frecuencia y a veces se resolvían los temas políticos a palos. En algunas provincias parecía así. En el norte, en la provincia del Carchi, a veces se hacía una especie de ceremonia política y social que era tomarse la plaza del pueblo. Y entonces los conservadores se iban a tomarse la plaza y los liberales iban a impedir que se tomen la plaza. Y entonces eran luchas así muy fuertes. Pero hay que recordar también, Lenin, que en la etapa del retorno a la democracia, en el 79 en adelante, se formaron algunos partidos políticos muy fuertes, bien organizados, ideológicos y ubicados en el centro. La socialdemocracia y la democracia cristiana son partidos políticos que trataban de ubicarse en el centro y por eso tenían políticas de izquierda y de derecha. Creían en el liberalismo, en el libre mercado, pero también en la justicia social. Esto era lo que permitía que haya diálogos y por eso tenían también mayorías en el Congreso. Eso era interesante porque además coincidió con una etapa, la mejor probablemente, de los partidos políticos. Muy organizados, hacían publicaciones, formaban líderes, preparaban cuadros de gobierno y tenían propuestas muy sólidas para resolver los problemas ecuatorianos. Después se ha erosionado por la crisis de los partidos políticos. Y aquí toco una de las razones por las cuales la polarización persiste y se agudiza. Es la crisis de los partidos políticos. Los partidos políticos entraron en crisis en el momento en que dejaron de practicar democracia interna. Si no elegían por votación interna a su líder, si no se accedía a los cargos por meritocracia, entonces no tenía sentido, perdía sentido la militancia política. Así que eso era una razón para que los partidos políticos se desvanezcan, la falta de militancia. Y después ya empezaron los problemas ya francamente de corrupción política, es decir, de partidos que alquilan candidatos, candidatos que compran partidos, que cambios de camisetas, cambios de ideologías,
que es una traición al electorado como quiera que se vea. Y finalmente entonces aparecieron las posiciones muy encontradas, polarizadas. Eso en parte también es producto del tiempo, no es exclusivamente del Ecuador. En todas partes hay eso ahora, la polarización. Ha habido en el populismo latinoamericano, hay en la política norteamericana, como hemos visto en la última campaña y actualmente, hay en Europa. En Europa también hay una pelea muy cerrada entre lo que se llama el progresismo y la ultraderecha. Pero el solo calificarlos de esa manera ya implica que están posicionados en posiciones contradictorias. Así que es producto también de las redes sociales. Con las redes sociales lo que tenemos, Lenin, es que hay una proliferación de opiniones y una devaluación de la verdad. Proliferan las opiniones porque todo el mundo puede opinar, todo el mundo puede incluso predicar, proponer, hacer propuestas y criticar con acritud, pero sin fundamento. Es decir, las opiniones son hasta cierto punto gratuitas. Si no hay necesidad de fundamentar, de establecer datos, cifras para probar lo que se dice, la opinión no vale. Pero se dice que toda opinión es respetable y eso no es verdad. No todas las opiniones son respetables. Son respetables las opiniones sólidas, las que tienen pensamiento, las que tienen fundamento y las que son racionalmente propuestas y racionalmente defendidas. Pero las opiniones emocionales y caprichosas, esas no son respetables. Y estas son las que contribuyen a la polarización, que es producto también de la emocionalidad de la política. En la política no se toman decisiones por argumentos, se toman decisiones por emociones. Así que esas son algunas de las causas, digamos, los signos de los tiempos, las redes sociales, la relativización de la verdad y la crisis de los partidos políticos. Quiere decir que el odio estuvo siempre allí. Bueno, el odio es una exacerbación de una emoción. Esto es el odio y esto siempre ha existido, por supuesto. Lo que pasa es que antes se reprimía. La civilización, Lenin, es básicamente represión. Mientras más civilizada es una sociedad, más represión tiene. No se puede hacer gratuitamente cualquier cosa. Hay normas, hay leyes, hay convenciones sociales que nos permiten vivir en común. Así que mientras más civilizado es uno, más sujeto está a normas y reglas. Entonces, cuando había una emoción muy intensa, negativa, hasta el odio, lo que había era represión. Represión social y represión individual. Uno se avergonzaba de sentir odio. Uno consideraba que era malo el odio, que es destructivo el odio. Y socialmente era reprochable. Es decir, un discurso demasiado agresivo, racista o divisionista era considerado una vergüenza, es decir, una falta de decoro, de civilización, incluso de urbanidad, de respeto al otro. Entonces, ahora que se han perdido ciertos valores, porque es evidente que se ha perdido la fe, las religiones eran dominantes en otro tiempo y ellas predicaban el amor y no el odio. Bueno, eso influía en la sociedad. Como se desvanece la religiosidad, se desvanece la familia, se desvanece también el prestigio de la verdad, la búsqueda de la verdad. Y esto afecta a todos, incluyendo al periodismo. Antes, como tú sabes, la búsqueda de la verdad era la esencia del periodismo y por tanto, un medio de comunicación, un periodista podía aparecer como positivo y profesional
en la medida en que tenía credibilidad. Y la credibilidad se conquista en la medida en que sea un buscador de la verdad y pueda probar que es verdad lo que dice. Así que esa es la razón por la que el odio ahora aparenta tener más vigencia que en el pasado. Ajá. Ahora, en el tema, volvamos al tema político, la crisis de los partidos. ¿Cómo mejorar los partidos políticos para que tengamos un mejor país políticamente? De esto se ha venido hablando porque ha sido un proceso que ha llevado a esta crisis severa de los partidos y movimientos políticos. ¿Cómo volver a eso que, a pesar de los errores que se cometían, se actuaba con mayor seriedad políticamente? Bueno, mira, hay unas cuantas normas muy claras que son muy sencillas también en apariencia y que requieren de una reforma del Código de la Democracia para que se ponga de nuevo en vigencia. Voy a señalar algunas. Hay de paso, hay grupos de ciudadanos, yo me incluyo en un grupo de ellos, que defiende la necesidad de recuperar a los partidos políticos, darles aliento a los partidos políticos, no convertirlos en demonios, no demonizar al partido político, sino más bien darle aliento. Eso es una primera norma necesaria. Las formas para recuperar los partidos políticos se reducen, digamos, a unas tal vez 6 o 7 cosas necesarias para canalizar la actividad política. La primera es que los partidos políticos tengan militancia, es decir, que tengan afiliados. Si no tienen afiliados, el partido político es una ficción. Eso no tiene sentido. Aunque pongan candidatos y no tienen afiliados, es una ficción. Entonces, la ley tiene que obligarles a tener afiliados, a tener adherentes. ¿Cómo se consigue eso? Estableciendo un número de ciudadanos mínimo para que el partido político pueda ser inscrito y pueda mantenerse en vigencia. Esto existió, pero la degradación de los partidos condujo a la eliminación de esa norma. Entonces, la primera norma es tener adherentes, tener afiliados. La segunda es que haya democracia interna, es decir, que los afiliados nombren las directivas. Bien importante, Lenin, que los afiliados nombren a los candidatos, porque el candidato tiene que representar al partido y a los electores. No es solo al partido, ni solo a los electores. Esta es la perversión de la política. En algunos casos creen que solamente representan al partido y por eso entonces no les importa la disciplina ni nada, ni les importa tener relación con los ciudadanos. Otros creen que solo representan a los ciudadanos y entonces se cambian de partidos antes de empezar su tarea, después de elegidos, se cambian de partido porque lo que dicen es, lo que importa es la fidelidad a los electores. No es verdad. Tiene que haber fidelidad al partido y a los electores. Fidelidad al partido, ¿qué significa? Significa fidelidad a la ideología, a las ideas del partido, a la disciplina del partido. Significa defender las propuestas del partido. Ahora, ¿cómo se impone eso? La norma es muy sencilla. El que quiera cambiarse de partido, que se cambie, pero pierde la curul. ¿Por qué razón? Porque si fue elegido por un partido, no fue elegido ninguno personalmente, individualmente, sino en una lista. Si es el partido, entonces, el que propone el candidato y el electorado elige la lista, elige el partido, entonces si se aparta del partido, tiene que abandonar la curul. Eso es muy sencillo, con eso se recuperaría la disciplina partidista. Entonces, tenemos tener adherentes,
tener democracia interna para elegir candidatos y directivas y perder la curul si es que se desafilia. Luego hay otras normas un poco menores. Por ejemplo, el candidato tiene que ser militante del partido. No puede un partido tener militantes y a la hora de poner un candidato buscarse de fuera del partido un candidato. Eso es una falta de respeto y un desincentiva a los afiliados. Entonces tiene que ser afiliado cierto tiempo, digamos 2 años, 3 años, lo que se considere, pero eso es necesario para darle vida a los partidos y darle sentido a las propuestas que hacen los partidos. La otra posibilidad es de que haya partidos nacionales y provinciales. Puede haber partidos locales que son como, digamos, aprendices de políticos, pero los verdaderos políticos tienen que ser nacionales por una razón muy sencilla. Lo que van a hacer es gobernar el país y lo que van a hacer es proponer soluciones para todo el país, no para su región, no para su provincia, sino para todo el país. Eso les obliga a estudiar los problemas del país y proponer soluciones a los problemas nacionales y soluciones que sean aceptables para todos. Así que esas son, mira, poquitas normas las que son necesarias para recuperar los partidos políticos. La última es que continúe la financiación de los partidos políticos por parte del dinero público. Ahora hay propuestas de que se les quite a los partidos la financiación pública. Esto es una especie de castigo, un castigo absurdo. ¿Por qué razón? Porque si se le quita el financiamiento a los partidos, ¿quién va a financiar? Entonces van a ser solo los ricos van a tener posibilidad de ser candidatos o peor, va a financiar el narcotráfico y las candidaturas. Para evitar esos males, nosotros tenemos que continuar financiando a los partidos políticos. Ahí tienes tú las normas necesarias para la recuperación de los partidos, Lenin. Ajá. Volvamos entonces al tema del gobierno, con los desafíos que tiene, la inseguridad, la falta de empleo que es gravísima. Se habla de que solo 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un puesto de empleo. Esta polarización que hay y tantos otros asuntos, incluso de relaciones internacionales. ¿Cómo ve usted el futuro del gobierno de Daniel Noboa? Bueno, en primer lugar hay una preocupación y es que no puede derivar en autoritarismo. ¿Por qué hay el riesgo de que el partido se convierta en autoritario? Primero porque nos ha dado muestras de esa inclinación. Por ejemplo, el trato que le dio a la vicepresidenta. No por la vicepresidenta, quien quiera que haya sido, sino porque pasó por encima de la Constitución por un capricho o por fundamento que haya tenido, no importa. El caso es que se pasó por alto un valor fundamental de la Constitución y es que el vicepresidente tiene las mismas prerrogativas del presidente y las mismas causales de destitución y que fue elegido por todos los ecuatorianos. No se puede pasar por encima de eso. Entonces no se respetaron las causales y fue destituido de mala manera al margen de la Constitución. Eso es una muestra evidente de autoritarismo. La desgracia, Lenin, es que el país toleró eso. Los organismos de control toleraron eso. La Corte Constitucional toleró eso. Y esa no es buena señal para la democracia. Bueno, aparte de eso, aquí en la asamblea que acaba de inaugurarse, tenemos dos muestras de irrespeto a la ley también. La primera es no haber tomado en cuenta a la minoría, a la oposición, para la integración de las autoridades. Entonces apeló a una trampa. La trampa es poner en el Consejo de Administración de la Asamblea un representante de la Revolución Ciudadana, pero eligieron a alguien que se había desafiliado de la Revolución Ciudadana.
Y segundo lugar, fue elegido no por la Revolución Ciudadana, sino por el partido de gobierno. Entonces, esa es una trampa que no respeta la ley y que no respeta a los ciudadanos. La segunda cosa es esta anomalía de que un, una terna enviada por la asamblea anterior fue revocada, a pesar de que ya había merecido la reconsideración, fue revocada por simple mayoría, solo porque tenían los votos, y con el argumento tan peregrino de que no está prohibido. Si pudiésemos hacer todo lo que no está prohibido en el campo público, estaríamos perdidos. La norma lo que establece es que lo público solo está posible hacer lo que está permitido expresamente en las leyes. El campo privado es donde se puede hacer todo lo que no está prohibido. Entonces, esto de que no está prohibido y por lo tanto se puede cancelar una terna elegida por una asamblea anterior es una falta grave a la normativa legal y creo que sería fatal que eso tolere la Corte Constitucional. Entonces, estas muestras, digamos, desatan preocupaciones. Los dos problemas que hay que resolver fundamentales en este país son la violencia y el desempleo. La violencia es un problema que rebasa incluso el ámbito nacional, porque el narcotráfico es un problema que tiene que ver con la producción, que no está en el país mayoritariamente, el tránsito, que tampoco está en el país mayoritariamente, porque el mercado de venta de las drogas está en Estados Unidos y en Europa. Ahí en la venta, en la comercialización es donde se obtienen los ingentes recursos de que dispone el narcotráfico. Y eso es lo fundamental en el negocio del narcotráfico, es la venta, el mercado de consumo. Y entonces nos rebasa a nosotros, nuestros linderos, el problema del narcotráfico, por eso es tan difícil. Yo sostuve que era una guerra imposible de ganar, porque nadie le ha ganado al narcotráfico. Entonces, eso es algo que tenemos que corregir y buscar un plan nuevo, diferente y global, es decir, que contenga no solo la fuerza pública y su acción, sino también control de las fronteras, puertos, aeropuertos, vías, caminos, etcétera. Que tenga uso de la inteligencia que ahora nos permite conocer con anticipación los problemas, ubicar los problemas, dónde van a producirse, etcétera, y tener también tecnología para poder combatir a las redes del narcotráfico y tener acuerdos internacionales porque si Estados Unidos y Europa son los mercados de venta, entonces ellos son parte del problema. Y juntos tenemos que luchar contra este fenómeno, solo concebido así en conjunto. Igual también las finanzas, pero los bancos internacionales han aceptado la norma de que si es un gobierno el que pide información, se le entrega información. Tenemos que aprovechar esas facilidades de esos acuerdos. El otro problema es el desempleo y esto se cura con la economía. Entonces hay que tener un plan económico que funcione, que le haga crecer al país. No puede generarse empleo sin crecimiento económico. No puede haber crecimiento económico sin inversión extranjera, sin inversión nacional, sin seguridad jurídica, sin facilidades de infraestructura para instalación de fábricas, etcétera. De manera que el problema no es generar empleos como si fuese fácil. No, el problema es tener un modelo económico capaz de que le haga crecer al país, genere riqueza y se reparta debidamente la riqueza. Así resolvemos esos dos problemas fundamentales que son los que tienen al país en mala situación. Qué rápido ha corrido el tiempo. Lolo, yo quiero que nos deje un mensaje con su experiencia
en torno a lo que todos los ecuatorianos podríamos hacer para empujar este barco hacia buen puerto, sea el lugar donde nos encontremos, para que salga ganando el Ecuador. Ya. Bueno, me parece que el mensaje más importante es el papel que tenemos los ciudadanos en todo esto que hemos hablado. Son problemas muy difíciles de resolver. ¿Cómo puede contribuir el ciudadano? Primero, manteniéndose informado con conocimiento para tener un juicio apropiado, verdadero. Es decir, exigir también transparencia en los medios de comunicación, en las entidades del Estado. Exigir buena calidad de los servicios públicos, porque eso es lo que le llega al ciudadano. Bueno, si es que el ciudadano se mantiene activo y vigila al gobierno para que cumpla las promesas que hizo, para que se mantenga en el marco de la Constitución que te establece sus deberes y sus derechos, sus responsabilidades. Si los ciudadanos somos políticamente activos, entonces yo creo que le obligamos al gobierno a mantenerse en los carriles que son necesarios. Y el último valor es que también como ciudadanos tenemos que evitar la polarización y los odios. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que nosotros establecer las bases, Lenin. Esto es fundamental. Establecer las bases para una reconciliación nacional. Si nosotros no buscamos mecanismos para una reconciliación nacional, vamos a estar eternamente odiándonos y combatiéndonos unos a otros. Muy gentil, gracias Rolo. En realidad que nos quedamos con esas palabras del final, que todos los ecuatorianos podamos colaborar para que tengamos un mejor país. Muchas gracias por su análisis. Gracias a ti, Lenín. Un buen día. Gracias a Lolo Echeverría, sobre todo por la reflexión que nos hizo al final al darnos su mensaje. Es tarea de todos los ecuatorianos y ecuatorianas que podamos trabajar con fuerza para sacar adelante el país. Estamos llegando al final del programa. Gracias por la sintonía. Los esperamos la próxima semana.